Hola, yo soy Steffi y este es tu podcast Pulso Científico. Yo soy Brandon y estaremos compartiendo conocimientos científicos de salud, debatimos ideas y aprendemos juntos. Yo soy Valerie y aquí la curiosidad se transforma en conocimiento. Yo soy Javier y este es un podcast del Doctorado en Investigación Multidisciplinaria en Salud y la Universidad de Guadalajara. Las opiniones y comentarios expresados en este episodio son responsabilidad exclusiva de quienes los emiten. El Centro Universitario de Tonalá y la Universidad de Guadalajara no comparten necesariamente dichas opiniones, ni se hace responsable de ellas. Bienvenidas y bienvenidos a Pulso Científico del Doctorado en Investigación Multidisciplinaria en Salud. Yo soy Steffi y el día de hoy abordaremos una pregunta que, aunque suene casi provocadora, tiene implicaciones profundas en la medicina moderna. ¿El sistema inmunológico es realmente un héroe en la lucha contra el cáncer o también puede ser su cómplice? Muy buenos días, yo soy Javier y realmente es interesante porque solemos pensar que el sistema inmune es una barrera infranqueable, pero la evidencia actual muestra algo complejo, casi paradójico. Como siempre protege, a veces incluso facilita. Hoy vamos a desmenuzar esa dualidad desde la biomédica y la oncología. Y para ello nos acompañan dos investigadores con amplia trayectoria en el estudio del sistema inmunológico y su relación con el cáncer. Por un lado, el doctor Pablo Ortiz Lazareno, investigador nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadores, con formación en ciencias biomédicas y una sólida línea de trabajo en inmunología, inflamación y cáncer. Ha desarrollado su labor académica y científica en el Centro de Investigación Biomédica de Occidente del Instituto Mexicano del Seguro Social y otras instituciones de prestigio en México. Y también la doctora Betsabe Contreras Jaro, investigadora en farmacología y miembro del Sistema Nacional de Investigación Nivel 1, con experiencia en oncología médica y en los estudios de los mecanismos moleculares que vinculan la respuesta inmune con el desarrollo tumoral. Actualmente forma parte del área de investigación oncológica médica en la UMAE, Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional de Occidente. Algo súper importante es que ambos han trabajado en investigación translacional, es decir, en ese punto donde la ciencia básica empieza a impactar directamente en los pacientes. Así que, bueno, la conversación estará sumamente interesante. Para comenzar, nos gustaría que cada uno brevemente nos hable un poquito más allá de su currículum. Sobre todo nos interesa saber qué los llevó a interesarse en el sistema inmunológico y la relación que este tiene con el cáncer. A mí me llamó muchísimo la atención porque tuve el gusto de conocer al doctor Pablo y también como ustedes mencionaron, actualmente el sistema inmunológico juega un papel muy importante. Ahora es uno de los distintivos o incluso algunos investigadores han llamado que es un superpoder, la capacidad que tienen las células tumorales para evadir el sistema inmunológico. Entonces, principalmente en mi caso fue eso. Ok, doctor. Bueno, un placer estar con ustedes acompañándolos el día de hoy, es todo un gusto. Y pues el sistema inmune lo es todo, ¿no? Mi formación durante preparatoria y licenciatura pues me abrió un panorama muy amplio entre cómo funciona el sistema inmune y por qué es capaz de reconocer células tumorales y eliminarlas. Y también, por supuesto, los mecanismos de evasión de estas células tumorales, ¿no? Aparte, viví de cerca, como todos nosotros seguramente, un caso cercano de cáncer en un familiar y esa impotencia de poder en ocasiones ayudarles más de lo que uno puede, me abrió ese camino de curiosidad hacia la investigación. Ok, bueno, y para comenzar ya con la charla, vamos a partir desde lo básico, ¿no? ¿Cómo definirían ustedes el sistema inmunológico y cuál es su función principal? Doctor. Sí, gracias. Bien, el sistema inmunológico, pensemos, son células que forman parte de nuestro cuerpo y que patrullan, vigilan todos nuestros órganos y tejidos. Quizás la relacionamos más con procesos infecciosos, bacterianos, virales, pero el sistema inmune está en todo. Regula de manera importante la homeostasis en tejidos y esa desregulación que vemos en muchas patologías como son enfermedades crónico-degenerativas como diabetes, el mismo cáncer, implica que se ha perdido esa homeostasis. Esa homeostasis entre células de respuesta inmune innata y células de respuesta inmune adaptativa, que ahorita vamos a revisar con un poquito de detalle, pero digamos que son células encargadas de reconocer lo propio de lo extraño.
qué es propio a nuestro cuerpo, cuáles son las células que deben estar en diferentes órganos y tejidos, y una vez que identifican algo que es ajeno al cuerpo, pues se monta una respuesta inmunológica. Ok, prácticamente es nuestro sistema de defensa, ¿no? Así es, nos defienden contra todo lo que es extraño a nuestro cuerpo. Ok. Doctora, ¿gustaría agregar algo? No. En este sentido que nos comenta, doctor, sobre qué es o cómo se define el sistema inmune, y diciendo que es como nuestro sistema de defensa o que ataca todo aquello que no pertenece a nuestro cuerpo, ¿se podría decir de alguna forma que el sistema inmunológico previene el cáncer? Sí, dato curioso, porque hablemos un poquito de historia. Hace casi 200 años, con el inicio científico, las bases científicas del proceso de vacunación con Edward Jenner, se inicia a conocer a detalle, con precisión, cómo funciona nuestro sistema inmunológico. Por supuesto, aquí estamos hablando de la primera vacuna contra un agente patógeno, pero eso empezó a sentar las bases en conocer cómo funciona, cómo se interrelacionan las diferentes células de respuesta inmune. Y lógicamente, a través de los años, diferentes investigadores han contribuido en el área del cáncer. Y uno de los pilares fundamentales en esta área, sin lugar a duda, fue el científico Collie, ¿no? Donde crea las toxinas de Collie. Estamos hablando de principios del 1900, con base más a serendipia, y quizás no con los métodos que conocemos hoy, tantas herramientas tecnológicas. Trata pacientes con un extracto de bacterias inactivadas por calor, y ve cómo esos pacientes con sarcoma, algunos de ellos responden al tratamiento, ¿no? Y eso sienta las bases de lo que hoy conocemos como inmunoterapia. Posteriormente, avances importantes en el año de 1957, que seguramente han escuchado de ellos, que es la teoría de inmunovigilancia enumerada por Burnett. Identifica, describe el potencial que tienen los linfocitos T de reconocer y eliminar las células tumorales. Posteriormente, ya un poquito más reciente, en el año 2002, Robert Scriber describe lo que conocemos como teoría de inmunoedición, que engloba parte de esa teoría de inmunovigilancia en 3 etapas fundamentales, que es la etapa de eliminación, equilibrio y escape. Y ahí nos va describiendo un poquito cómo el sistema inmune es capaz de reconocer, eliminar esas células tumorales, pero por supuesto una célula tumoral es una célula viva, y pues busca la manera de evadir y moldear esa respuesta inmune a su favor. Ok. Bueno, y ahorita nos está hablando de sistema inmunológico, pero creo que hay una pregunta que muchos a veces nos hacemos, y es ¿por qué eventualmente aparece el cáncer? Ya, y digo esta pregunta para ligarlo con el tema, ¿no? Que estamos a tratar estos dos temas. Porque eventualmente aparece el cáncer, pues bueno, como les mencionaba el doctor, pues la célula tumoral tiene la capacidad de evadir el sistema inmunológico. Y entonces esa célula tumoral, además de tener la capacidad, que quizá en otra pregunta se aborde, cuáles son esos puntos de control inmunológico, pues esta célula tumoral, para adaptarse al microambiente y tener más capacidad, desarrolla otras capacidades, mutaciones, modifica su metabolismo, tiene la capacidad de proliferar más rápido en comparación con otras células normales. Entonces es por eso que el sistema inmunológico, pues independientemente de que tenga la capacidad de eliminar esas células tumorales o aquellos cuerpos extraños que reconoce, pues la célula tumoral evoluciona para evadir el sistema inmunológico. Entonces, eso es en etapas tempranas, y pues después viene la inmunoedición, como comentaba el doctor, y pues en la última etapa de la inmunoedición, pues está el escape. O sea, la célula tumoral tuvo la capacidad de evadir el sistema inmunológico, y adquiriendo esas otras capacidades, que ahorita son 21, se llaman los hallmarks del cáncer, pues aparece el cáncer. Okay. Entonces, de alguna manera, libra todas estas defensas que nosotros tenemos a nivel inmunológico para poderse establecer y pues ahora sí que florecer dentro del cuerpo como parte de él, ¿no? Y pues eventualmente nuestro sistema inmune no pudiera contribuir a que el cáncer se desarrollara o que siguiera creciendo. Sí, si me lo permiten.
Es importante lo que menciona la doctora Betsabe en este punto de todas esas capacidades que va desarrollando la célula tumoral para evadir la respuesta inmune. Como personas, como seres humanos, estamos expuestos a muchas cosas, ¿no? Desde que nacemos, nuestras células se exponen a un medio ambiente y a veces el lugar donde vivimos no podemos elegir ese sitio, ¿no? Y eso inherentemente nos expone a ciertos contaminantes, quizás dependiendo la zona geográfica donde se habite, ¿no? Otro punto interesante es, por ejemplo, el tipo de trabajo que desarrolla cada persona, ¿no? Inclusive nosotros como personal de la salud estamos expuestos en nuestro trabajo de laboratorio que hacemos día a día a diferentes compuestos que pueden en ciertas ocasiones favorecer el desarrollo de cáncer, ¿no? Por eso es importante pues tener mecanismos de protección en laboratorio y en diferentes ramas como industria química, manufacturera, entre otros, ¿no? Para evitar esa exposición a compuestos que son necesarios y obligados para esa etapa de producción, pero que puede causar daño a nuestras células del cuerpo, ¿no? Y una característica importante en cáncer, pues todos a lo mejor ubicamos el cáncer como en personas adultas. Y de ahí, ¿por qué en adultos? Pues recordemos que conforme transcurre nuestra etapa de vida, nos exponemos día a día a diferentes entornos, a diferentes compuestos que pueden ir acumulando mutaciones en nuestras células. Por eso, a lo largo del tiempo, a mayor exposición, mayores concentraciones de esas sustancias que pueden causar mutaciones en nuestro cuerpo, pues se van acumulando y finalmente se escapa esa célula de mecanismos de regulación intrínseca y empieza a darse ese proceso de malignidad. Ok, y bueno, ¿existen tratamientos que puedan modular directamente el sistema inmunológico? Sí, si quiere. Pues sí, actualmente está la inmunoterapia, que pues creo que aquí el experto, antes de empezar a mencionar estos nuevos fármacos, yo creo que el doctor Pablo quizá podría hablarnos un poco de los puntos de control inmunológico para abordar las nuevas terapias que se han desarrollado para modular el sistema inmune y la respuesta al cáncer. Gracias. Gracias. Bueno, para dar paso a estos mecanismos de escapes que tienen las células tumorales, me gustaría retomar un poquito la teoría de inmunodición. Todas las células del cuerpo a través del tiempo están expuestas a diferentes entornos, microambientes que pueden ser nocivos a las células y tiene cada una de nuestras células mecanismos de control intrínseco de tumor, supresión. Y una vía importante que quizás hemos escuchado de ella es P53, que es un freno y que da tiempo en la célula para que haya esa reparación del daño al material genético. Si no sucede, si no se da esa reparación, esa célula puede entrar a un proceso de apoptosis. Digamos que ese es el primer punto intrínseco que tiene cada célula de evitar esta malignidad que puede, o esas mutaciones acumuladas que pueden desarrollar. Cuando se pasa esos puntos de control y una célula empieza a proliferar sin control, es ahí donde nuestro sistema inmunológico entra en acción, ¿sí? Y aquí hay dos puntos interesantes a recordar y quizás una pregunta que surge es ¿cómo identifican nuestras células inmunes al tumor? ¿No? Claro. Eso siempre es una interrogante de, bueno, no entiendo si siempre tenemos el concepto de patógenos y respuesta inmune, creo que eso es más claro, pero a una célula tumoral que es propia, claro, ha perdido los controles que regulan su proceso de división celular, proliferación, y aquí son dos claves importantes. Esos cambios que surgen en la célula tumoral, lo que la lleva es a que empiece a regular una sobreexpresión de ciertas proteínas, de ciertas moléculas que normalmente no deberían estar presentes en esas células sanas. Y esos son lo que llamamos antígenos asociados a tumor. También a través de mutaciones en diferentes genes puede dar lugar a codificar una proteína donde cambia esa secuencia de aminoácidos y ahora esa expresión pues no se reconoce como propia, es lo que se conoce como antígenos propios del tumor. Ese es un punto de alerta que empieza a favorecer esa vinculación, ese puente que establece las células dendríticas
para vincular respuesta inmune innata con respuesta inmune adaptativa. Y otro punto interesante, en ese microambiente tumoral donde están proliferando estas células, hay sitios donde no hay una gran irrigación y hay cierto número de células tumorales que empiezan a morir, y eso genera liberación no solamente de antígenos tumorales, sino también de lo que se llama patrones moleculares asociados a daño, que es un punto de alerta y que va a ser la vinculación para encender la respuesta inmune innata. Y esto a su vez unir tanto respuesta inmune innata con respuesta inmune adaptativa. Y en la mayoría de las veces esto es suficiente para montar lo que se llama un ciclo de respuesta inmune en cáncer y eliminar totalmente esas células tumorales. En algunas ocasiones se pasa lo que es la etapa de equilibrio, donde pues digamos que todas esas células que son altamente inmunogénicas son reconocidas y eliminadas por nuestro sistema inmune, pero van quedando clonas, y esas clonas van adquiriendo nuevas mutaciones, nuevas características que en un primer punto les permiten evadir ese reconocimiento. Y eso es a través de muchas vías. Y una tiene que ver con lo que estamos hablando, que son los puntos de control inmunológico, que no son más que moléculas expresadas a nivel de membrana de las células tumorales, que van a ejercer un freno sobre la función mediada por células T, por ejemplo. Entre ellos conocemos algunos, que es el ligando para PD1, entre otros. Y eso va a ser un freno para que las células T, CD8 citotóxicas, puedan eliminar esas células tumorales. Okay. Sí, entonces, pues dicho esto, la inmunoterapia, que recientemente se incorporó como uno de los fármacos que tiene una mejor supervivencia, pues eliminan ese freno o esos puntos de control inmunológico para que el sistema inmunológico reconozca la célula tumoral y la destruya. Entonces, pues actualmente la inmunoterapia pues está prescrita para los principales tumores, los más inmunogénicos, pulmón, melanoma, los pacientes con cáncer de mama que tienen un subtipo molecular triple negativo, bueno, eso en el instituto. Pero ya en la priva ya se prescribe la inmunoterapia para muchos otros tumores porque, pues bueno, ya como hemos estado mencionando, pues el sistema inmunológico juega un papel muy importante. Y otra de las terapias también muy importantes que recientemente se propuso son las células CAR T-cells o la terapia de las células CAR, donde se modifica el sistema inmunológico para ir directamente sobre esas células tumorales, pero lo que hacen ellos es que nuestro propio sistema inmunológico, nuestras propias células, se modifican para identificar a nuestras propias células tumorales. Ok, qué interesante. Todas estas modificaciones que nos comenta en el sistema inmune por medio de estos medicamentos inmunomoduladores, ¿realmente solo afectan a la cuestión del cáncer o generan cambios más a nivel sistémico en cuanto al sistema inmune? Sí, es interesante la pregunta, ¿no? ¿Qué tanto ayuda estas nuevas estrategias de terapia donde está enfocada a potenciar esa respuesta inmune contra el tumor, ¿no? Conocemos básicamente que los tratamientos clásicos para cáncer, pues es el quirúrgico, ¿sí? Cuando es un cáncer localizado. Tenemos, por supuesto, otras terapias como radioterapia, quimioterapia, que básicamente en la quimioterapia lo que estamos es matando las células del cuerpo, ¿sí? La diferencia es que las células tumorales proliferan con una tasa muy alta en comparación a otras células del cuerpo y son más susceptibles a estos procesos de inducción de muerte, ¿no? Pero realmente no estamos distinguiendo entre células sanas y células tumorales, ¿no? Claro. Es una bomba que se avienta y esperamos que pues no le vaya mal al paciente, ¿no? Y es lo que sigue hasta hoy en día como punto de vanguardia en la terapia en pacientes. Por supuesto, la ciencia ha permitido enfocarnos en otras opciones de tratamiento, terapia dirigida con anticuerpos y por supuesto en boga lo que es la inmunoterapia y con varios puntos que ya se comentaron. Y recordemos que los primeros intentos fue a través de modular la respuesta inmune con citocinas. Y una de ellas fue la interleucina 2, que es una citocina muy importante en la respuesta que puede mediar la célula T y la célula NK. Por supuesto, se vieron buenos efectos contra cáncer, pero también efectos colaterales importantes, ¿no? Okay. Es por eso que hoy tenemos diferentes opciones que mencionó la doctora Betsabe.
entre ellos vacunas, entre ellos todas se toma una muestra al paciente de sangre, se trabaja en el laboratorio y lo que se modifica son células presentadoras de antígeno. Okay. Esas células se potencian para que sean capaces de incrementar la respuesta mediada por células T. Y un ejemplo clásico es la vacuna en cáncer de próstata, aprobada ya hace algunos años, en 2010-2011, donde básicamente se le toma una muestra de sangre al paciente. En sangre tenemos células mononucleares de sangre periférica. Ahí, por supuesto, están también nuestras células presentadoras de antígeno. Y lo que se hace en el laboratorio básicamente es activar estas células ex vivo. Y eso se hace mediante una estrategia donde se utiliza, por ejemplo, una proteína de fusión que va dirigida contra una fosfatasa ácida prostática, que es muy abundante en cáncer de próstata. Y por otro lado, se acopla lo que es el factor estimulante de granulocitos y macrófagos. De esta manera se potencia la activación de estas células dendríticas que posteriormente se infunden al paciente. Okay. Y son sus mismas células. Y por supuesto también han arribado, como se comentaba, los anticuerpos monoclonales. Muchos de ellos dirigidos a puntos de control, ¿no? Como PD1, CTLA4, LAG3, TIM3, entre otros, que pueden frenar la respuesta mediada por células T. Y finalmente la terapia en boga, y que seguramente tendrá un impacto muy importante en los años por venir, que es la terapia adoptiva de células T. Y también, por supuesto, en células NK, donde se transfiere material genético a estas células para que sean capaces de reconocer y eliminar esas células tumorales. La gran ventaja es que son células del propio paciente. Sí, sí. Okay. Bueno, pues qué interesante. La verdad es que esta conversación nos deja en claro que el sistema inmunológico pues no es un actor pasivo, ¿no? Es dinámico y adaptable, en cierto modo, pues ambiguo. Puede protegernos, ¿sí? Pero también puede ser manipulado. Y quizás es la clave para los avances terapéuticos actuales, ¿no? Ya estamos por dar cierre a lo que es el episodio del día de hoy. Y nos gustaría que pues nos dijeran algo así que a lo mejor no hayamos tomado muy en cuenta, que sea interesante para ustedes en este tema de sistema inmunológico y cáncer, que crean que es importante para la audiencia. Pues que sí, gracias, doctora. Bueno, hay puntos interesantes que quizás no lo tocamos por falta de tiempo y tienen que ver con factores de riesgo, ¿no? Okay. Hay factores de riesgo modificables y no modificables, ¿no? Y los no modificables pues son aquellos a los cuales no podemos evitar exponernos, por ejemplo, debido a un oficio, debido a la zona que estoy habitando, donde vivo, ¿sí? Pero hay factores que sí podemos poner atención, como es el ejercicio, por ejemplo, y se ha visto en diversos estudios que el ejercicio puede activar y potenciar la respuesta inmune, ¿no? Tanto de células NK, células T. Es suficiente media hora de ejercicio, al menos 5 días a la semana, ejercicio moderado, y es un buen incentivo para nuestro sistema inmune. El otro punto interesante tiene que ver, por ejemplo, con obesidad. ¿Sí? Hay diversos estudios que han asociado el riesgo en desarrollar cáncer si se tiene pues este problema, ¿no? Donde hay una desregulación total de nuestra respuesta inmunológica. Y otro punto interesante que a veces no tomamos en atención es el sueño, la vigilia, ¿sí? Okay. Hay un estudio por ahí muy interesante en 23 participantes donde básicamente se les evitó que durmieran un día. Al día siguiente se valoró la respuesta citotóxica mediada por células NK, y en 18 de estos 23 participantes se vio que había una disminución en la lisis de células tumorales y en la secreción de citocinas muy importantes como interferón gamma y TNF-alfa. Posteriormente se les permitió un par de noches que recuperaran esa vigilia, y se vio que nuevamente esas células NK alcanzaban el potencial similar a personas que descansaban 6-8 horas, ¿no? Entonces es importante también ese punto, tenerlo en mente. Y el otro que quisiera, para cerrar mi
participación tiene que ver con el estrés, ¿sí? Sí. Que todos Ok. en diferente manera estamos expuestos a estrés en nuestra vida diaria, ¿no? Desde los propios estudiantes que vienen a veces estresados por el examen, pero es diferente el estrés agudo al estrés crónico, ¿no? Sí. El estrés agudo a lo mejor ayuda a un poco preparar nuestro cuerpo para esa defensa o huida, pero a la larga ese estrés crónico puede favorecer pues ese freno o puede disminuir la respuesta inmunológica, y mucho tiene que ver con esa desregulación en la secreción, por ejemplo, de cortisol, adrenalina, noradrenalina. Todo eso puede afectar vías de señalización tanto en células de respuesta inmunológica, respuesta inmunadaptativa. Entonces, pues para cerrar, es importante mantener un equilibrio. Sí, un equilibrio en todo lo que hacemos. Sí, no, y gracias por comentarlo, porque son temas súper importantes y que, bueno, ahorita con la prevalencia tan alta de obesidad, sobrepeso y obesidad, que vivimos ajetreados, ¿no? Todo el tiempo Sí, con cosas que claro. hacer, estresados. Entonces, sí, gracias por Sí. comentarlo. Es algo súper importante. Sí, es importante ese punto. La ¿no? prevención, sobre todo. Sí. Sí. Hacer un espacio para relajarnos, ejercicio y pues también la alimentación, ¿no? Sí, es un punto totalmente. importante, ¿no? Y creo que al final de cuentas son un par de puntos que mencionamos en demasiadas patologías o enfermedades que agobian o que están muy presentes hoy en la actualidad, desde obesidad, hipertensión, diabetes y pues el cáncer. Con esos pequeños cambios en el estilo de vida, poco a poco pues podemos generar una gran diferencia, ¿no? En la prevención y en el control de las mismas patologías, y creo que es un comentario muy, muy acertado, doctor. Sí, muchísimas Sí, gracias. Pues bueno, agradecemos a los doctores por su presencia. Esperamos que no sea la última vez que nos visite, doctor. La doctora ya es su segunda vez acá en la cabina. Gracias por estar aquí. Y pues bueno, sobre todo pues a ayudarnos a mirar sobre este tema, ¿no? Tan complejo que a veces pues no nos adentramos en ello, nada más conocemos como la parte muy superficial, pero muchísimas gracias por compartirlo. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Esperemos tenerlos muy pronto por acá. Gracias a ustedes. Gracias, un placer estar Gracias. con ustedes. Y bueno, el día de hoy terminamos con nuestro episodio. Nos escuchamos en el siguiente. Gracias. Gracias. Gracias, buen día. Muchas gracias a todas y todos por escucharnos. Si te gustó, compártelo. Te esperamos en el próximo episodio. Esto fue Pulso Científico.